Muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a su programa Creciendo en la Gracia. Ya estamos aquí a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Te saluda tu amiga y servidora Rocío Castañeda y es un honor para mí que me acompañes donde quiera que nos estés acompañando, en tu casa, en el carro, quizás estás en el video en vivo o estás viendo este video en tu dispositivo móvil fuera del tiempo real. Gracias por sintonizarte. Es para mí un placer comenzar con la palabra de Dios en nuestro corazón, el poder venir a ella a buscar consolación, a buscar dirección, a buscar cómo ella puede hacer una transformación en nuestro corazón, cambios permanentes a través del único que puede realmente darnos un cambio de vida, el Espíritu Santo, cuando tenemos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Y bueno, hemos estado hablando a lo largo de la semana acerca del carácter, cómo es nuestro carácter. Y en 2 de Timoteo capítulo 3 vemos que Pablo le escribe a Timoteo, también debes de saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, empieza por amadores de sí mismos. Y de ahí viene una lista bastante grande de características de estos hombres amadores de sí mismos. ¿Por qué son tiempos peligrosos? Porque retratan el carácter de estas personas. Y el mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 nos dijo, digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y es ahí donde vamos a estar hablando acerca de este carácter que la carne propone y el carácter del Espíritu de Dios, ¿verdad? Cuando alguien es controlado por el Espíritu Santo de Dios, cómo su carácter se ve reflejado en sus relaciones interpersonales, se ve reflejado en la reacción que tenemos ante situaciones inesperadas. Pero bueno, antes de continuar, quiero darle gracias a nuestros sponsors. Gracias Omega Insurance. Omega Insurance está en 2 locaciones, en el 673 de Avon Road y en el 1285 de Getwell Road. Recuerda, cualquier necesidad de seguros, si de seguros se trata, Omega Insurance te puede ayudar en seguros de auto, en seguros de casa, en seguros en cuanto a tu negocio, trabajadores. Cualquier necesidad de seguros, acércate a ellos. Ellos no son los únicos, pero hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs. Acércate a Lucía, ella tiene una página en Facebook. Be Happy Yard Signs son estos hermosos mensajes de amor que puedes poner en tu jardín si tienes un cumpleaños, un compromiso, una fecha especial que celebrar. Comunícate con ellos, ahí está Be Happy Yard Sign en Facebook, ahí puedes ver todos sus servicios. Nuestra amada familia Calvary y algunos de ustedes que han decidido subirse al compromiso, al barco del compromiso de que el Evangelio de Jesucristo sea proclamado a través de estos programas. Muchas gracias. Gracias a los que oran, gracias a los que se han comprometido económicamente, gracias a todos aquellos que son parte de lo que Dios está haciendo en y a través de su palabra en este programa Creciendo en la Gracia. Y bueno, hablamos del carácter. ¿Qué carácter tienes tú? ¿Eres un carácter controlado por el Espíritu Santo o un carácter descontrolado, verdad? Que es más bien controlado por los deseos de tu carne, que es más bien controlado y esclavo de tus pasiones y de tus deseos. Cuando estamos controladas por el Espíritu Santo, pues eso sucede, ¿verdad? Tenemos el control interno del Espíritu Santo que nos está en todo tiempo instando a venir a la verdad, que nos está instando a ser como Jesucristo, a hacer visible a Jesucristo en el mundo. Y bueno, pues estuvimos hablando de esta lista y nos quedamos en la lista en el versículo 3, donde dice que estos hombres son sin afecto natural. ¿Qué quiere decir esto? Poco afectuosos, insensibles, duros y crueles. ¿En qué sentido es sin afecto natural? Bueno, pues te encuentras madres abandonando a sus hijos, te encuentras padres que se ausentan de la vida de sus hijos por 10, 15 años y después regresan, ¿verdad? Cuando Dios les habla, pero en esa ausencia de 10 años son sin afecto natural porque no están pensando en el daño tan grande que es que un hijo viva en ausencia de alguno de sus padres. Estos padres que simplemente abandonan a los hijos, no precisamente que no les dan lo que necesita en cuanto a sustento, sino les abandonan emocionalmente. Esto es sin afecto natural, porque tú puedes proveerles a tus hijos
todo, pero si no estás realmente ligado en el corazón con ellos, eres una persona sin afecto natural. Eres una persona que sabe que tiene unos hijos, les provee lo que necesitan, pero realmente no tienen ese peso en tu corazón, esa responsabilidad, no solamente de sustituir y suplir las cosas materiales, sino esa necesidad de relacionarte con ellos emocionalmente. Estas son personas sin afecto natural. Sin afecto natural es que lo mismo les da que sus hijos estén a que no estén. Lo mismo les daría vivir con ellos o sin ellos. Vivir con ellos simplemente están enfocados en suplir las necesidades materiales, pero no las emocionales, porque las personas sin afecto natural son personas amadoras de sí mismas, totalmente centradas en sí mismas. Después vemos la palabra implacables. ¿Y qué queremos decir con esto? Estamos hablando, acuérdate, de carácter. Implacables es la palabra aspondos, que no admite treguas. Una persona que no admite treguas, una persona que considera una ofensa irreconciliable. Puede significar también aquellas personas que son traicioneras, aquellas personas que pueden deshacer un pacto simplemente con la mano en la cintura, pues porque ya no tienen ganas. Entonces también podemos ser a veces implacables, ¿verdad? Cuando no aceptamos la reconciliación, cuando decimos no voy a perdonar, no lo voy a hacer y esta ofensa es irreconciliable. Cuando realmente el corazón de Dios es reconciliación, es su amor y es un amor que restaura, un amor que reconcilia. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento del Evangelio. Nosotros fuimos reconciliados con Dios en función a su amor. Entonces somos un canal del amor de Dios si realmente hemos sido reconciliados con Dios. Pero vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con más de Creciendo en la Gracia. Quédate, por favor, estás en Buenas Nuevas, en la fe y la esperanza. Gracias por quedarte, ya estamos de regreso. Estamos hablando del carácter. Cuando nosotros manifestamos esta, indiferencia, ¿verdad? Indiferencia hacia personas. Cuando no queremos admitir la reconciliación, somos personas implacables. Sin afecto natural es poco afectuoso, insensible, duras y crueles. ¿Y sabes qué? Esto sucede generalmente en nuestra familia. Cada vez que te pones así de cruel y de dura, lastimas a tus hijos, lastimas a tu esposo, lastimas a tu familia extendida o a aquellos que están dentro de tu iglesia. Después viene esta palabra calumniadores. Esta palabra calumniadores quiere decir literalmente diabolos. Es el diablo en persona. ¿Con qué objetivo? Porque el diablo es mentiroso, es amante de los chismes, es malicioso y es calumniador. Entonces, nosotros necesitamos saber perfectamente bien a qué familia pertenecemos. Cuando nosotros comenzamos a meternos en estas cuestiones de chismes, ser maliciosas y ser calumniadoras, pues estamos representando a la familia del príncipe de este mundo, a todos aquellos que se rehúsan a obedecer a Dios, a todos aquellos que blasfeman a Dios, a todos aquellos que no quieren la autoridad de Dios en sus vidas. Y primera de Juan 3:10 es muy contundente y dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, dos familias nada más. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco el que no ama a su hermano. Entonces, el amor es aquí la parte fundamental, ¿no? ¿Para qué? Para no ser un calumniador. O sea, a veces tienes razón en las cosas que están sucediendo, en las cosas quizás que alguien está haciendo, pero eso no nos da derecho a meternos en chismes, a meternos en calumnias y a ser malicioso. ¿Qué es ser malicioso? Pues es poner a pelear personas, ¿verdad? O tener una intención oculta en un comentario. Es este comentario malicioso que tiene como fondo el hacer que la persona a la que lo estás diciendo cambie de parecer con respecto a otro o con respecto a alguna situación, ¿no? Después viene el carácter intemperante. La persona intemperante es aquella persona que no tiene fuerza, no tiene poder, ¿verdad? Que no tiene sentido moral, porque es una persona sin freno y sin control de sí mismo. Es una persona totalmente desenfrenada, libertina, violenta. Es este carácter intemperante que sucede cuando las personas están ebrias.
cuando las personas están ebrias, no tienen fuerza y no tienen ningún sentido moral, no tienen un freno, están totalmente descontrolados. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos en medio de esta terrible adicción que es el alcoholismo. Y muchas veces decimos, no, pues si yo no soy alcohólico, yo nada más tomo los fines de semana. Bueno, quizás estés en la categoría de alcohólico social, ¿no? Porque dependes de eso para sentirte bien. Dependes de eso para relajarte, dependes de ese vicio para poderte sentir contento, para sentir que perteneces. Hay personas que no hablan y no se saben relacionar si no es a través de la ebriedad, ¿no? Entonces, cuando estás en estas situaciones de ebriedad, bueno, pues surge un carácter intemperante. Después viene cruel, ¿verdad? Que significa no dócil y salvaje. Describe a aquellos que no toman en cuenta a Dios como un creador, ¿verdad? Y son semejantes a estos animales salvajes, desenfrenados y fieros. ¿Qué animal salvaje es desenfrenado y fiero? Pues los leones, ¿verdad? Y muchas veces nosotras decimos, ay, que no me toquen a mi hija, a mi hijo, porque entonces sí me convierto en una leona. Bueno, pues lo que realmente estás diciendo, yo soy capaz de ser cruel con el que se interponga porque voy a defender a mi hijo. Entonces no podemos tener este rasgo de carácter. Y no quiero decir con esto que no defiendas a tus hijos, pero hay quien los defiende más que tú, y ese es el Señor. Si hay algo que nosotras podemos hacer por aquellas personas que no están teniendo una buena conducta con nuestros hijos, pues lo primero es orar, lo segundo es, si son chiquitos, hablar con el papá o la mamá de ese niño, ¿verdad? Explicar la situación, pero en todo tiempo poder discernir la situación. Si es un niño que no conoce a Dios, pues desde luego, ¿verdad? Desde luego que está guiado por sus deseos y su naturaleza pecaminosa está aflorando. Entonces necesitamos entrenar a nuestros hijos y no tener este carácter cruel en donde nosotros nos pongamos salvajes, ¿no? Salvajes, desenfrenadas y fieras para defender lo que Dios puede defender. Y después viene lo que es aborrecedores de lo bueno, que es oponerse a lo correcto. No amar el bien. Aborrecedor de lo bueno, o sea, imagínate, ¿qué podemos decir acerca de esto? Bueno, pues tú aborreces que Dios diga que mentir está mal. Aborreces que Dios diga que robar está mal cuando se te está abriendo una puerta tremenda para robar tiempo, para robar insumos, para robar, no sé, o sea, lo que sea material y que tú después lo puedas revender. Eso es aborrecedor de lo bueno. Cuando tú literalmente desobedeces lo que Dios dice, cuando tú te envuelves en una relación de adulterio con una persona que está casada, ese es aborrecedor de lo bueno. Cuando comienzas a tener relaciones íntimas con tu novio o con tu novia sin estar casado, eso es ser un aborrecedor de lo bueno. ¿Por qué? Porque no soportas en el nombre del amor, ¿verdad? Que es un amor que no tiene que ver con lo que Dios llama amor, ¿verdad? Porque es una pasión y un deseo. Tú comienzas a hacer estas cosas fuera del matrimonio o con personas que están dentro de lo que es el matrimonio. Aborrecedor de lo bueno. Piensa, ¿qué otra cosa podría ser aborrecedor de lo bueno? Bueno, pues no sujetarte a la autoridad en el momento en que lo haces es ser aborrecedor de lo bueno. Y bueno, a veces en el nombre del amor estamos también tratando de no sujetarnos a la autoridad, pero no, sujeción es sujeción. Así es de que no podemos ser estas personas aborrecedoras de lo bueno en donde justificamos nuestro pecado en el nombre de hacer según el bien, ¿verdad? Y en mi caso esa cosa no opera, en mi caso eso que Dios dice no funciona, no es así. La palabra de Dios es muy clara y cuando nos dice que es bueno, algo es bueno, es bueno. Y cuando nos dice que algo es malo, nosotros no podemos buscar una excepción, ¿verdad? Y luego después viene en la lista traidores. Y esta palabra traidor solamente aparece una sola vez en Lucas 6:16, donde está enumerando el Señor los nombres de los discípulos. Dice Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Y qué es el traidor? Bueno, pues es entregar a alguien a su enemigo.
¿verdad? Es en el sentido de dar hacia adelante, ¿verdad? En las manos a otros y literalmente entregarlo. Aquí está. Así que tal cual como Judas entregó al Señor Jesús, ¿verdad? Con un beso. También esta palabra se usó cuando Esteban está en Hechos 2 diciéndoles, ustedes fueron los matadores y los que entregaron a los profetas. No dice traidores, los matadores y los que entregaron a los profetas. Esas son, en toda la Biblia, la palabra traidor fue exclusivamente para Judas y usaron esta palabra también para aquellos que entregaron a los profetas, aquellos que los traicionaron, ¿verdad? Aquellos que por hablar la verdad, estos profetas dijeron, no, mátenlos porque no queremos oír esa verdad. Entonces, en Hechos viene después, la palabra impetuosos. Cuando manifestamos un carácter impetuoso es cuando nosotros estamos obstinadas, cuando estamos temerariamente irreflexivas, o sea, cuando salimos fuera del control y vamos a defender nuestras causas. En Hechos 19, en el alboroto de esta iglesia de Éfeso, cuando salen todos los de Éfeso a gritar, grandes Diana de los Efesios, se pone la cosa tremenda, jalonean a Jasón, hacen un montón de cosas. Todos los discípulos le dicen a Pablo, no salgas, ¿no? Están gritando por 2 horas, grandes Diana de los Efesios, hay un alboroto grande. Y luego dice en Hechos 19:36, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que se apacigüen y que nada hagan precipitadamente. ¿Cuántas veces te tienes que apaciguar y no hacer cosas precipitadamente? Bueno, pues cuando no te apaciguas y vas y haces algo precipitada, eres impetuosa. Después dice infatuados. Yo sé que son palabras difíciles y dices, ay, ¿qué quiere decir eso de infatuados? Es como envolver con humo. Tú misma te haces tu globo inflable así, está subiendo, pero tú en tu imaginación, ¿verdad? Porque es inflarte con arrogancia, es envanecerte, es ser extremadamente orgulloso y vanidoso. Entonces, cada vez que manifestamos este carácter infatuado es cuando entramos en esa competencia, en una conversación, cuando entramos en esa competencia silenciosa, esta esgrima de Facebook de a ver quién tiene mejores cosas, a ver quién hace mejor las cosas, a ver quién tiene mejores coches, mejores vacaciones, mejor familia. Y tenemos un carácter infatuado. Ya publicó tu amiga sus fotos de Navidad. Tú vas y publicas más bonitas y haces unos videos en donde se vea, estás infatuada, te estás envaneciendo, te estás envolviendo en humo y quieres ser extremadamente vanidosa. Y esto lo vemos muy común en las redes sociales, así es de que no caigas en ese juego. Y no estoy diciendo que no publiques momentos hermosos con tu familia, pero cuida la motivación por la cual lo estás haciendo. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de esta lista de hombres amadores de sí mismos. Gracias por quedarte, ya estamos de regreso, estamos repasando todos estos caracteres que de pronto surgen. No es que tengas uno específico, sino que de pronto surgen cuando somos arrastradas por la naturaleza pecaminosa. Pero ¿cómo podemos nosotros detectarlo? ¿Cómo podemos decir, estoy teniendo un carácter de ser infatuada, ¿verdad? Me estoy envolviendo en demasiada vanidad, estoy siendo impetuosa, estoy no siendo... No soy apaciguada, sino soy inmediatamente tengo una reacción a querer actuar precipitadamente. Y bueno, pues, ¿qué me dices cuando somos traidores, no? Cuando somos traidores, cuando entregamos literalmente a nuestros amigos o al mismo Señor Jesucristo otra vez de nuevo a causa de nuestros pecados, ¿verdad? ¿Qué me dices de crueles cuando no somos personas dóciles, cuando somos desenfrenadas, cuando actuamos así como fieras, ¿verdad? Como leones? Ahora sí van a ver, se van a enfrentar a la leona. Eso no tiene nada de chistoso y no tiene nada de bueno. ¿Por qué? Porque afrenta el carácter de Dios. ¿Qué me dices de intemperantes? Estas personas sin un control, estas personas que son... de alguna manera toman este carácter cuando están bajo los efectos de la ebriedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dices de amadores de los deleites más que de Dios? Aquí termina una lista. ¿Qué quiere decir amar el placer?
amar directamente todo lo que a ti te parece deleitoso, y quizás para ti pueda ser deleitoso pues tus adicciones, pueda ser estoy hablando precisamente de drogas como el crack, como la marihuana, como la cocaína. Estás amando esos deleites antes que Dios, y eso se convierte en un ídolo que te destruye. Igual el alcoholismo, lo mismo la nicotina, lo mismo cualquier sustancia que te cause placer, más que la libertad que Jesucristo te da. Es aquel que ama el placer. El Salmo 141:4 dice: no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Cuida tus compañías. La influencia de tus amistades es mucha. Tú dices, no, pues es que yo les quiero predicar el evangelio, sí, pero no se los puedes predicar en los lugares que ellos frecuentan, dentro del ambiente que ellos frecuentan, porque son amadores de deleites más que de Dios. Tú puedes siempre tener y mantener una puerta abierta, pero ¿qué pasa cuando ya estás asociado con estas personas? Bueno, pues que de pronto estás en una delgada línea de comenzar a amar más los deleites que a Dios. En Hebreos 11:25 habla acerca de Moisés, ¿verdad? Que él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y bueno, son deleites temporales del pecado. Todo mundo hemos pasado por esos deleites temporales que a lo único que nos han llevado es a tener un hoyo en el alma, una bancarrota moral, una bancarrota espiritual, heridas y vergüenza muchas veces. ¿Por qué? Porque esos deleites, como dices, son temporales, a veces son momentáneos, pero no borran la realidad de tu vida, no sustituyen tu inmensa necesidad que tienes de libertad, de que el Hijo de Dios te liberte de todas estas cosas. Y estamos hablando de carácter, y puedes identificarte con algunos de estos, o puedes decir no, o quizás te felicito si realmente tú has rendido tu vida a Jesucristo y dices, yo soy libre de todas esas cosas. Pero ¿qué me dices de cuando quiere surgir ese viejo hombre con estas características? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando quiere surgir? Bueno, cuando quiere surgir tiene que ver con que nosotros hemos abandonado nuestras disciplinas espirituales. Es por eso que la carne comienza a despertar. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído, y todo lo que vemos a nuestro alrededor, noticias, esta influencia en la moda, en la cultura, en todas esas cosas, afecta nuestro corazón, y más si estamos abandonando las disciplinas espirituales, más si no estamos envueltos en lo que es asistir domingo a domingo a la iglesia, estar en la comunión de los santos, estar con gente que ame lo que tú amas, con gente que fortalezca estas debilidades, con gente que fortalezca estas cosas que muchas veces de pronto son delgadas líneas y ya estamos ahí, gente que te ayude a salir de ahí. ¿Por qué? Porque está apoyándote en oración, porque sabe perfectamente cuál es tu situación. Entonces, si nosotros queremos realmente caminar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, bueno, pues necesitamos escoger. Así como Moisés, él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. O gozas del deleite temporal del pecado, o gozas realmente de la vida eterna y la libertad que Cristo Jesús te quiere dar, ¿verdad? A través de su palabra. Santiago dice, piden y no reciben, porque piden mal, piden para gastar en sus deleites. Y sí, estamos muchas veces pidiendo con una motivación equivocada. Pedimos ilusoriamente para gastar en nuestros deleites, porque al final muchas veces las cosas que estamos pidiendo no son para glorificar a Dios, sino es para autogratificarnos a nosotros, es para autodeleitarnos, es para presumir, es para que vean que sí lo logré, para que vean que sí puedo, para que vean que no soy un donadie. Todas esas cosas son falsas motivaciones que muestran realmente nuestro carácter, muestran un carácter de amador de los deleites más que de Dios. En 2 de Pedro, hablando de los falsos maestros, Pedro dice, estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición.
dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia gozar de deleites cada día. De deleites cada día. Es una vergüenza que predicadores de habla hispana en este país estén comprando perros de $30,000. Es una vergüenza que cada uno de ellos tenga casas, mansiones en el nombre de Dios, diciendo que Dios los bendice y transmitiendo al pueblo de Dios que esa es la bendición. Excesos, presunción, vanidad, tienen carros deportivos costosísimos. Eso es una vergüenza para el evangelio. Es por eso que ellos van a recibir el galardón de su injusticia. ¿Por qué? Porque ya tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias, manchas, quienes aún mientras comen con ustedes se recrean en sus errores. Y fíjate, siempre son caracterizados por estas cosas. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Así tal cual, ves escándalos inmorales, ya se divorciaron, ya se volvieron a casar, ya la esposa está hablando cosas terribles del exmarido, y en el nombre de Dios están levantando nuevas iglesias y están predicando, según ellos, la palabra de Dios, o sea, de una manera tan irreverente y profanando de una manera tan terrible el nombre del Señor. Entonces, un falso maestro se deleita cada día en cosas temporales. Es por eso que tienes que tener mucho cuidado. Tienes que ver quién es la persona a la que tú le has confiado tu vida para que la pastoree. Tienes que ver su vida, tienes que ver su familia, tienes que ver sus intenciones. Si es un amador de deleites temporales, fíjate en qué está centrado. ¿Qué predica? ¿La economía? ¿Qué predica? Ofrenda y ofrenda y ofrenda y pacto y pacto y pacto. ¿A qué te está animando? ¿Te está animando a las codicias de este mundo? ¿O te está animando realmente a venir al Señor? Es por eso que tienes que saber, tienes que discernir, tienes que venir a la palabra de Dios. Y dice aquí Pablo, estos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. ¿Por qué negarán la eficacia? Pues porque están centrados en cosas temporales, porque su vida está fundamentada en vanidad, su vida está fundamentada en los deleites personales. Entonces, necesitamos saber qué carácter quiero yo tener. Ya vimos muy detalladamente situaciones que de pronto brincan en nuestra naturaleza pecaminosa y bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que nosotros podamos realmente venir al Señor a rendir estas situaciones? Bueno, pues ser guiadas por el Espíritu, ser controladas por el Espíritu, no rendirnos delante de la naturaleza pecaminosa, por el contrario, correr al trono de la gracia y decir, Señor, yo quiero, ayúdame porque no puedo. Y oramos estas cosas, ¿verdad? Delante del Señor con sinceridad. Y bueno, vamos a meditar en esto y vamos a un corte y ya volvemos para concluir carácter. Gracias por quedarte, ya estamos de regreso. Tenemos que observar nuestro carácter. Nuestro carácter refleja el carácter de Cristo, refleja el sacrificio y servicio de aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, o estamos muchas veces así como que dejándonos arrastrar. Recuerda, si nos estamos dejando arrastrar es porque hemos abandonado nuestras disciplinas espirituales. Mientras más alimentamos al viejo hombre, obviamente más surge, pero mientras más alimentamos el espíritu, bueno, pues estamos siendo guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Recuerda, el Espíritu Santo de Dios no es algo que nosotros podamos controlar o manipular, es algo que sucede de forma natural, pero sobrenatural en el corazón de aquellos que han rendido su vida a Jesucristo. No podemos estar diciendo, sí, yo creo, porque yo creo, y invocamos el nombre de Dios y todo. No, estás controlada por el Espíritu Santo. ¿Has experimentado un nuevo nacimiento? ¿Qué es esto?
has dado vuelta de 180 grados, tu vida ha experimentado un cambio y ya no te rindes delante de estas cosas. Sin embargo, vemos ese carácter. Ahora podemos comprender más a las personas que tienen este carácter, ¿verdad? Sabemos que no están siendo controladas por Dios, sabemos que quizás no sean creyentes o sabemos que son falsos maestros, ¿verdad? Falsos maestros que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y le dice Pablo a Timoteo, a estos evítalos. ¿Y sabes por qué? Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque somos inconstantes. Muchas veces no terminamos. Empiezas un discipulado, te quedas a la mitad. No, ya no pude. Estás leyendo un libro, te estás tratando de leer un libro completo de la Biblia. No, mejor a mí me gusta así donde yo le abra y ahí leo un pedacito. Ese tipo de cosas te hacen ser una mujer inconstante. En consecuencia, si no estás en la palabra de Dios, pues no puedes ser alumbrada, no puedes ser convictada a arrepentimiento. Dios no puede mostrarte aquellas cosas que te es necesario abandonar, ¿verdad? Es por eso que dice, son mujeres cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y estos falsos maestros amadores de los deleites temporales, pues se aprovechan de ellas, dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. ¿Quiénes eran Janes y Jambres? Bueno, pues la tradición judía dice que ellos eran estos magos que se opusieron a Moisés y Aarón cuando ellos convirtieron su vara en una serpiente, que también lo hicieron. Bueno, muchas veces estas personas son literalmente emisarios de Satanás para engañar, para corromper la fe, ¿verdad? Y me llama la atención que es muy similar esta palabra y esta ilustración de Janes y Jambres cuando en Hechos 13 este mago Elimas, ¿verdad?, procurando apartar de la fe al procónsul, está ahí hablándole al oído y le está diciendo, no, y por eso Pablo le dice, hacedor de toda iniquidad, lo deja ciego temporalmente para que se arrepienta. Es todo aquello que se opone a decirte, no, esos son unos aleluyos, no les hagas caso, te están lavando el cerebro, no, esa Biblia que te está cambiando tanto, claro, porque ya no eres compañero de parranda, porque ya no eres compañera de todas y socia de todos estos deleites temporales y de todos estos placeres, ¿verdad? Entonces, así dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Un falso maestro va a resistir la verdad. ¿Y por qué hablamos tanto de los falsos maestros? Porque hay mucha gente que está en medio de esas congregaciones. Hay mucha gente que está siendo arrastrada y que está creyendo un falso evangelio. Y eso es muy terrible. ¿Por qué? Porque por lo tanto tienen una falsa fe y una falsa salvación. Y eso es un engaño muy grande. Muy grande. ¿Por qué? Porque estas personas te llevan ¿a qué? Pues a lo que dice aquí, ¿verdad? A resistir la verdad. A resistir la verdad. Solamente se quedan con un Dios que sí, pues es bueno, te perdona, pero no te exige un cambio. Cuando es muy diferente lo que Dios nos dice. Dios nos llama al arrepentimiento. Y fíjate lo que le dice, no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de ellos. Su insensatez. Pero muchas personas quieren seguir en ese tipo de lugares porque obviamente hay un gran consentimiento al pecado. Sin embargo, ya que aprendimos tanto del carácter, tenemos que hacer una decisión, tenemos que venir al Señor y decir, Señor, yo quiero ser como tú, yo quiero tener tu carácter, sacrificio, servicio. No miraste por lo tuyo propio, antes bien por los de los demás. No estimaste ser igual a Dios como cosa que aferrarte. Qué gran contraste en ser un amador de sí mismo, en ser un amador de deleites temporales, en estar centrado en casas, posesiones, dinero, a sacrificio y servicio, a la humildad de Jesucristo.
Es un contraste muy grande. Es por eso que debes de saber que ese evangelio de prosperidad no es un evangelio que te lleve al arrepentimiento. No es un evangelio que salva. Es un evangelio que trae fascinación a los deseos de tu carne. Y es necesario arrepentirnos, es necesario dejar de resistir la verdad. Y Pablo le dice para concluir: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Jesucristo. Persistamos en esto, en las escrituras que nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Jesucristo. Y aquí en este contexto viene toda la escritura, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea enteramente perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. ¿Te gustaría hacer esta decisión? ¿Te gustaría, entendiendo el contexto de cómo está escrita, toda la escritura es inspirada por Dios, está en el contexto de un carácter que tiene que ser corregido, un carácter que tiene que ser controlado por el Espíritu Santo, un carácter que tiene que ser rendido al gobierno y al señorío de Jesucristo? ¿Te gustaría orar? ¿Te gustaría hoy abandonar los deleites temporales? ¿Te gustaría hoy abandonar ser amador de ti mismo, amadora de ti mismo y venir hoy a los pies de Jesucristo? Oramos. Señor, tú sabes nuestro carácter, tú sabes esos destellos de carnalidad que salen, y te pedimos, Señor, que tú por favor vengas, tomes el trono de nuestra vida, Señor, que nos concedas arrepentimiento, que tu Espíritu Santo pueda controlar esos impulsos que quieren salir para destruir, Señor, que quieren salir para que nosotros afrentemos la fe, para que nosotros nos convirtamos en personas que no aman tu verdad. Por favor, Señor, en personas que te resisten, que resisten la verdad. Cada vez que manifestamos estas características en nuestro carácter, Señor, somos personas que no pertenecemos a tu familia, Señor. Y hoy queremos venir y pertenecer a tu familia. Perdónanos, Señor. Perdónanos, nos arrepentimos. Nos arrepentimos de querer vivir una vida desenfrenada, sin ti, sin el control de tu espíritu, sin tu amor, sin abrazar la autoridad de tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, a venir a la Escritura. Ayúdanos a saber que solamente en ella podemos encontrar corrección, podemos encontrar arrepentimiento, podemos encontrar perdón de nuestros pecados. Y te pedimos, Señor, que hoy nos hagas tuyos, que hoy podamos ser como tú, que hoy podamos ser tus hijos. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, muchas gracias. Se nos fue el tiempo. Yo te voy a dejar en compañía de Buenas Nuevas y me voy a la conferencia de matrimonios, autoridad e influencia. Recuerda, en un ratito más vamos a estar transmitiendo a través de la plataforma Facebook este evento en vivo, autoridad e influencia. Si no alcanzaste lugar en la conferencia, por favor acompáñanos en la transmisión en vivo. Va a ser algo muy edificante para los matrimonios. ¿Estás casada? ¿Estás casado? Acompáñanos a saber qué dice Dios acerca de la autoridad. ¿Qué dice Dios acerca de la influencia? Va a estar muy hermoso y va a ser algo que puede hacer la diferencia en tu matrimonio. ¿Tienes un matrimonio en crisis? Acompáñanos a Autoridad e Influencia. En un momentito más vamos a iniciar nuestra transmisión. Yo te dejo en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza.